otra que nos sirve de como patrón. ¿Y qué es un patrón de medida? Aquella unidad que tomamos como referencia para poder obtener las dimensiones de alguna pieza o de algún área o algo. Ese es el patrón. Muy bien. Vamos a ver ahora. Dice exactitud y precisión. Me habla aquí que son conceptos, los utilizamos comúnmente como sinónimos, pero dentro de lo que es la metrología y dentro de las ciencias en general, exactitud y precisión, hay una importante distinción entre ellas. ¿Okay? Dice que exactitud se refiere a cuán cercano es el valor medido al valor aceptado. ¿Okay? ¿Qué tan cercano está el valor que medimos con el valor aceptado? Vamos a suponer que tenemos una pieza que nos están diciendo, esta pieza debe de tener un largo, no sé, de 3.4 metros. Bueno, la medición que yo estoy realizando, ¿qué tan cercana está al valor que me están dando de fábrica que tiene la pieza? Eso es la exactitud. Y luego dice que la precisión significa cuán cercanas están las medidas realizadas unas de las otras. Es decir, cuando realizamos varias medidas, cuando sacamos varias mediciones, entonces una de la otra, ¿qué tan cercana están? Y eso es la precisión. Es la diferencia entre exactitud y precisión. Aquí lo tenemos. Dice, a mayor precisión, más cercanas son las medidas unas de las otras al repetirlas. Sin embargo, la precisión no indica exactitud. Aquí, por ejemplo, vemos a nivel vertical tenemos la exactitud y a nivel horizontal tenemos la precisión. Aquí, por ejemplo, en esta tenemos una alta precisión. ¿Por qué? Porque las medidas, se tomaron 3 medidas y están cercanas una de la otra, pero tenemos muy baja exactitud. ¿Por qué? Porque observen que nuestra medida original debió haber sido el centro, pero están muy alejadas de la medida real que debemos tener. A la derecha tenemos muy baja precisión porque observen cómo están separadas las mediciones, todas, imagínenselo como un tiro al blanco, ¿sí? Entonces aquí tenemos muy baja precisión y también muy baja exactitud porque están alejadas del centro o de la medida real. En esta, de abajo a la izquierda, tenemos una alta precisión, porque observen, están muy cercanas las medidas una de otra, y una alta exactitud también. ¿Por qué? Porque todas las 3 medidas que se realizaron están próximas a la medida original. Y en esta de abajo a la derecha es una baja precisión, porque observen, están muy dispersas las medidas que se tomaron, pero una alta exactitud. ¿Por qué? Porque todas, observen, están cercanas o están a la misma distancia de la medición, de la medida de la pieza real. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre precisión y exactitud. Exactitud, ¿qué tan cercana está las medidas que tomamos, las mediciones que realizamos con respecto a la medida aceptada o a la medición original? Precisión, ¿qué tan cercanas están una medición de la otra? Cuando hacemos mediciones repetitivas, ¿qué tan cercanas están una de la otra? Esa es la diferencia entre precisión y exactitud. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje común diario, se tiende a utilizar precisión y exactitud como sinónimos. Cuando alguien falla, ay, qué poco preciso eres o qué poco exacto eres. Eso es en el lenguaje coloquial. Cuando hablamos ya de un lenguaje científico, pues sabemos que existe una diferencia entre una y otra. Es como lo mismo que hablar de rapidez y velocidad. En el lenguaje coloquial se utilizan para lo mismo, rapidez y velocidad. Ya en el lenguaje de las ciencias y en el lenguaje que ustedes van a utilizar dentro de la ingeniería, rapidez se considera una magnitud vectorial y rapidez se considera una magnitud escalar y velocidad una magnitud vectorial. Muy bien, continuamos. Medida.
es el resultado de medir una cantidad desconocida utilizando como parámetro una cantidad conocida de la misma magnitud que será elegida como unidad. Es decir, es comparar, es la acción de medir. ¿Y qué es medir? Comparar una magnitud con otra, denominada patrón. Muy bien. Unidad de medida, bueno, pues es lo que vimos en las conversiones, todo eso, es la cantidad estandarizada de una medida de magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Es todo aquello que se puede medir. Eso es una magnitud física. Todo lo que pueda medirse. Ok. Sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Dice que la sensibilidad es la relación entre el desplazamiento de la marca en un aparato de medida y la variación de la magnitud observada en dicho aparato y la variación de la magnitud de medida que ha provocado dicho desplazamiento. Fíjense, dice, es la relación que existe entre el desplazamiento de la marca en un aparato de medida, ¿sí?, y la variación de la magnitud observada de dicho aparato, variación de la magnitud de medida que ha provocado dicho desplazamiento. Un ejemplo rápido, un nivel de gota. Un nivel de gota, ustedes es muy sensible. ¿Por qué? Porque ustedes van a observar que la gota se va a desplazar según el movimiento que ustedes estén teniendo del nivel. Sí, va a haber un desplazamiento. ¿Quieren sacar el nivel exacto? Bueno, ¿qué tan sensible? Tantito muevan el nivel hacia arriba, pues la gota se va a desplazar, no sé, a la izquierda, y tantito lo muevan hacia abajo, la gota se va a desplazar hacia abajo. ¿Cuál es la intención? Bueno, pues que la gota quede centrada para saber que la línea o el trazo que vamos a realizar se encuentra de manera horizontal o se encuentra vertical, es decir, se encuentra bien nivelado. Esa es la sensibilidad, la relación entre el desplazamiento de una marca, ¿ok?, de un objeto. Muy bien. La incertidumbre. Dice que la incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que pueden atribuirse razonablemente a dicha medición. En otras palabras, la incertidumbre es como la variación en los diferentes resultados que podemos tener. Pero esta va a depender de la dispersión, o sea, qué tan dispersos están los valores y que pueden atribuirse razonablemente a dicha medición. Por ejemplo, una incertidumbre podría ser, bueno, yo voy a realizar la medida, no sé, de una pieza con un vernier, ¿ok? A lo mejor la primera me dio 3 pulgadas con un 16, a la segunda me dio 3 pulgadas con un octavo, ¿sí? A la otra me dio 3 pulgadas con un 32, no sé, en fin, una pequeña variación es la incertidumbre, las pequeñas variaciones que van a realizarse, es la dispersión de los valores cuando se realiza la medición. Esa es la incertidumbre. Estáticas. Dice aquellas que son, ¿cuáles son las medidas estáticas? Aquellas que se identifican observando la carátula de un instrumento. Por ejemplo, cuando van a checar un termómetro, pues es una medida estática, están checando la medición en la carátula del instrumento, ¿sí? Cuando van a checar la presión de una tubería, se van al manómetro y observan el manómetro, ok, ahí están realizando mediciones estáticas. El rango, dice que el rango es el intervalo de medición del instrumento, es decir, el valor máximo y mínimo que constituyen los límites de escala. Cuando ustedes compran un instrumento, el rango les dice, este instrumento puede medirle de los 5 a los 30 amperes. Ese es el rango que puede medir. Esos son los valores que puede medir el aparato. Quiere decir que el aparato no va a censar corrientes menores a 5 amperes y podemos quemarlo, podemos clonarlo cuando hacemos mediciones arriba de 30 amperes. ¿Por qué? Porque me dice que su rango es de 5 a 30 amperes. Ese es el rango, es el intervalo, es el espacio que hay entre el valor mínimo y el valor máximo de los límites de la escala de medición. Tenemos la resolución. ¿Qué es la resolución? Es el mínimo valor que puede leer el
instrumento. Por ejemplo, ustedes tienen una cinta métrica y la tienen en metros, pero esta se divide en centímetros y luego se divide en milímetros. Bueno, su resolución es en milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mínimo valor que puede leerse en el instrumento. Cuando yo vaya a leer y si traigo menos de 1 centímetro, pues voy a traer 9 milímetros, 7 milímetros, en fin. Y eso se conoce como resolución, el valor mínimo que se puede medir. Legibilidad, ¿qué tan fácil se puede realizar la lectura? Un instrumento puede ser legible o no, eso es dependiendo de qué tan fácil, porque puede ser complicada la lectura del instrumento, puede ser que una carátula esté rayada o esté dañada, entonces ya no tiene buena legibilidad. ¿Pero qué es la legibilidad? La facilidad que se muestra para la lectura del instrumento, de la medición. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, para el siguiente instrumento, que se tiene un rango de 0 a 15 volts, aquí lo tenemos. Este puede medir de 0 a 15 volts. Es decir, si tenemos un voltaje negativo, un voltaje menor a 0, pues no lo vamos a medir. Y si tenemos un voltaje arriba de 15 volts, podemos llegar a quemar el equipo. Entonces, su rango es de 0 a 15 volts. La resolución es de 1 volt. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el valor mínimo que puede medir? Aquí está, 1 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. ¿Cuál es el valor mínimo que puede medir 1 volt? Bueno, pues esa es su resolución, 1 volt. ¿Y su legibilidad? Pues su legibilidad es buena porque vean que es de fácil lectura, la carátula está en buenas condiciones, la parte legible del instrumento también está en buenas condiciones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un instrumento cuyo rango es de 0 a 15 con una resolución de 1 volt y una excelente o una buena legibilidad. Aquí tenemos otro instrumento, este es un barómetro. ¿Sí? Me sirve para medir bares o para medir la presión. ¿Okay? Me dice medidor de presión. Su rango de 0.5 a 38 watts. Aquí lo tenemos. 35, 36, 37 y 38 watts. Es lo máximo que puede medir hasta aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos, observen, no inicia en 0. Hay algunos instrumentos que no empiezan en 0, que empiezan ya con una escala ya preestablecida o ya fija. Este instrumento, observen ahí, que inicia con 0.5 bar. Entonces, ese instrumento la presión mínima que puede llegar a sensar es de 0.5 bar. ¿Cuál es la presión máxima? 38 bars. Su resolución, pues de 0.1. ¿Sí? Observen aquí, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10. O sea, 10 que es el 1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Quiere decir que su resolución es de 0.1 watts. La legibilidad, pues buena también. ¿Por qué? Porque podemos medir, podemos ver correctamente el instrumento de medida, la carátula está en buenas condiciones, la escala se ve perfectamente, en fin, o sea, es una buena legibilidad. Muy bien. Dice, la medición, ya lo habíamos visto en clases pasadas, recuerden que la podíamos clasificar en directo o indirecta. Dice que la medición directa, como tenemos la cinta métrica, es el proceso de medir, de determinar una magnitud de una cantidad física comparándola directamente con el instrumento de medición. Cuando utilizan la regla, cuando utilizan un flexómetro, un vernier, un micrómetro, son mediciones directas. ¿Okay? Tenemos la medición indirecta. Cuando dices aquella magnitud que buscada se estima mediante el cálculo de 2 o más magnitudes diferentes. Cuando voy a calcular la velocidad, pues primero tengo que saber qué distancia recorrió o va a recorrer el móvil o el objeto
y en cuánto tiempo lo va a recorrer o en cuánto tiempo lo recorrió. Y con eso calculamos la velocidad. Eso se conoce como una medición indirecta. ¿Ok? Muy bien. Conceptos de error. Dice, cualquier medición de una magnitud física difiere respecto al valor real, produciéndose una serie de errores que se pueden clasificar en función de las distintas fuentes donde se producen. Es decir, el error experimental siempre va a existir. En otras palabras, no hay medidas realizadas por los humanos que sean perfectas, que sean 100% exactas. Siempre va a haber una variación, porque por ejemplo, si yo estoy midiendo en un aparato o en un equipo de carátula, pues va a depender de la posición del medidor, o sea, de la persona que esté observando. ¿Por qué? Porque de la persona que toma la medida. ¿Por qué? Porque si estoy de frente, que es la postura correcta, puedo ver exactamente la medida. Si me cargo un poquito a la derecha, pues ya va a variar mi medición, un poco a la izquierda. Esto agreguen, si es una medida con flexómetro, pues la exactitud que demos, el grosor del lápiz o del instrumento que estemos utilizando para marcar la medida. En fin, siempre va a haber un pequeño error experimental. Obviamente se busca que ese error sea lo más mínimo posible, pero siempre va a existir. Depende básicamente del procedimiento elegido y la tecnología disponible para realizar la medición. El error se cuantifica como la diferencia, el del valor real menos el valor medido. ¿Okay? ¿Cómo vamos a cuantificar el error? ¿Cuál es el valor real? Tal. ¿Cuál es el valor que yo medí? Tal. Bueno, la diferencia entre esos es lo que conocemos como error. Vamos a suponer una cuadra, diseñan una cuadra o pavimentan una cuadra y les dicen, esta cuadra tiene una longitud de 100 metros. Bueno, ok, esa es la longitud real, eso es lo que dicen que tiene. Ahora, ¿cuánto fue lo que yo medí? No, pues yo medí 99.5, pues quiere decir que traigo un error del 0.5 metros. ¿Okay? Esa es la que se conoce como error. Luego tenemos los diferentes tipos de errores, básicamente son tres: el error sistemático, el error calibrado y el error de paralelaje. ¿Cuál es el sistemático? Los errores sistemáticos son aquellos que se pueden evitar, todos los que podemos evitar. Por ejemplo, la falta de calibración. Un equipo mal calibrado, una báscula mal calibrada, por ejemplo, como las que usan en muchos comercios que están alteradas, es un error sistemático. ¿Por qué? Porque la báscula se puede calibrar, el instrumento se puede calibrar y con eso podemos evitar ese tipo de error. ¿Okay? Dice, la calibración de un instrumento de medición que vamos a usar o mala lectura por parte del observador. Ese es el error sistemático. Dentro de este error sistemático están el error calibrado y el error de paralelaje. Dice que el error de calibrado se trata de uno de los errores más frecuentes y está ligado directamente al instrumento. El error de calibrado es cuando tenemos un equipo mal calibrado. ¿Okay? Cuando tenemos un equipo mal calibrado, eso me va a generar un error de calibrado, que es un error sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque se puede evitar. ¿Okay? Luego tenemos los errores de paralelaje. Dice que es propio de instrumentos de medida analógicos, como por ejemplo aquellos que poseen agujas. Es decir, el de medida de paralelaje es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tomar la medida y son instrumentos analógicos que tienen aguja, pues la medida o el dato que yo puedo obtener puede variar un poco. ¿Okay? Y ese error pues también se puede evitar porque existen técnicas. Cuando yo voy a leer un instrumento de carátula que contenga aguja, bueno, pues yo lo hay técnicas para leerlo. No tengo que estar cargado a la derecha, no tengo que estar cargado a la izquierda, tengo que estar de frente al instrumento, de frente, agacharme si es que está muy abajo, pero verlo de frente, no verlo desde arriba y no verlo desde abajo, porque eso puede generar error. Eso se llaman errores de paralelaje. ¿Okay? Entonces, los errores sistemáticos son los que se pueden evitar. Los podemos evitar. ¿Cuáles son? Los de calibrado y los de paralelaje.
Los de calibrado pues son aquellos que por falta de calibración del equipo. Y los de paralelaje son aquellos en base a la postura del lecturista, ¿sí? Con respecto a la postura del lecturista, porque puedes estar mal colocado con respecto al instrumento y tomar una medida errónea. Muy bien. Luego tenemos el error aleatorio. Ya vimos el sistemático, ahora tenemos el error aleatorio. El error aleatorio, como su nombre indica, son aquellos que se presentan con cambios aleatorios en el proceso de medición. Por ejemplo, las corrientes de aire que se producen al abrir y cerrar la puerta, cuando se mide la masa de un cuerpo con una balanza de peso deslizante, las características de esos errores que no pueden eliminarte y corregir, es todo lo que no puedes eliminar, todo aquello que no depende de ti. Por ejemplo, tienes una balanza, yo les ponía el ejemplo de estas perfumerías que venden los perfumes, válgase la redundancia, perfumerías que venden los perfumes, no jugó. Ok, las perfumerías, van ustedes a comprar ahí su loción o su colonia o lo que vayan a comprar ahí, y pueden observar que como son tiendas abiertas, la mayoría de ellas tienen una balanza de peso deslizante. Observen, inclusive si está prendido el abanico, ellos mandan a cero, cuando ponen la botella mandan a cero para que no se contabilice el peso de la botella, ¿sí? Y observen cómo está la botella ahí, y luego de repente si la botella pesó, no sé, voy a inventar 7 gramos, 7.5 gramos, va a estar primero 7.5, luego va a tener 7.6, luego va a tener 7.4, en fin, ¿por qué? Porque hay corrientes de aire. El aire, al ser materia, tiene masa, al tener masa tiene un peso, entonces el aire pesa y entonces se van a obtener esos valores, esa variación. Ese es el error aleatorio. Ahora, ¿lo puedo evitar? Pues no lo puedo evitar porque yo no puedo contener el aire. Son situaciones que no pueden evitarse. El error absoluto. Dice que el error absoluto que se representa con EA es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se ha obtenido en la medición. El valor real menos el valor de la medición. Ese es el valor absoluto. El valor real de la pieza menos el valor que yo medí. Y a eso se conoce como error absoluto. Dice, ¿para qué sirve el error absoluto? Pues es un indicador de la imprecisión que tiene una medida determinada. Dice, de hecho, cuando se proporciona el resultado de una medida, suele medir acompañada de dicha imprecisión. Ustedes observan los instrumentos, ¿okay? Más menos 0.5, más menos 0.01, en fin, son los rangos que se establecen de la medida que se puede tomar, de dicho error que se puede llegar a presentar en el porciento de error. ¿Cómo lo vamos a obtener? El porciento de error es el valor del patrón, es decir, el valor original, menos el valor que medimos entre el valor original multiplicado por 100. Ese es el error. Y el error absoluto, bueno, este es 100 que sacamos, le vamos a descontar este error que obtuvimos acá y obtenemos el error absoluto. Dice, la exactitud se define en función del porcentaje de error de exactitud. Aquí está. Con esto obtenemos el error de exactitud. Luego, el porcentaje de exactitud en forma porcentual es este. Esta es la exactitud, pero en forma porcentual. ¿Ok? Quiere decir que primero vamos a obtener el error de exactitud, lo vamos a obtener mediante esta fórmula, y luego el porcentaje de exactitud, qué tan cercano, cuál es la exactitud, cuál es el porcentaje de exactitud que tenemos. Vamos a verlo todo esto, jóvenes, con un ejemplo. Pongan atención porque de esto se va a tratar la actividad del día de mañana, ¿ok? Dice, se pesa 20 veces un mismo objeto, n igual a 20, porque lo pesamos 20 veces.
Para representar los valores obtenidos se realizó la tabla siguiente. A la izquierda tenemos la medida, que la vamos a poner como XY. Y a la derecha la frecuencia, FI. 3.45, 3.40, 3.52, 3.50, 3.51. Quiere decir que 3.45 se presentó 2 veces, 3.40 3 veces, 3.52 5 veces, 3.5 5 veces y 3.51 5 veces. Si yo lo sumo, me suman las 20 mediciones. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí, que era lo que ya explicábamos. En la tabla muestra que al medir hemos obtenido el 3.45 gramos 2 veces, el 3.40 3 veces y así sucesivamente. A continuación, dice, le añadiremos una columna que muestra la multiplicación de la medida por la frecuencia de cada fila, incluyendo al final la suma de los valores de esta nueva columna. Aquí tenemos la multiplicación de la medida por la frecuencia. Por ejemplo, 2.45 se presentó 2 veces. Multiplicamos 2.45 por 2, me da 6.9. 3.40 se presentó 3 veces. 3.40 por 3, 10.2. 3.52 se presentó 5 veces. 3.52 por 5, 17.60. Y así sucesivamente con los demás medidas. Al final vamos a obtener la sumatoria de la última columna. Lo sumamos y ¿qué obtenemos? 69.75. 69.75. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, la media de las medidas obtenidas será el valor de X y Y dividido entre el número de medidas que hicimos. Dice ahí, el número de medidas que hicimos fue 20. Ok, vamos a obtener la media aritmética. ¿Cómo obtenemos la media? Bueno, desde igual a 1 hasta n. En este caso, ¿cuánto fue n? 20. Desde igual a 1 hasta 20. ¿Sí? Ahí lo tenemos. 69.75 aquí. Porque aquí lo tenemos en esta anterior. Observen, esa se presentó 2 veces. Pues hagan de cuenta que lo sumé 2 veces. Esa 3 veces lo sumé. Vamos a sacar lo que se denomina en probabilidad media aritmética. ¿Okay? Esta media aritmética es la sumatoria de todos los valores. Aquí tenemos 69.75 entre 20, porque es lo que vale n. Y obtenemos que la media es de 3.4875. Esta es nuestra media. Es lo que se puede tomar como valor real. Cuando no nos dan, cuando de algún objeto no tenemos su valor real, ¿cuánto es su valor real? Entonces, lo que vamos a tomar como valor real es la media aritmética de las medidas que se tomaron. Eso es lo que se va a tomar como el valor real de la pieza. ¿Okay? Vamos a suponer, me dan una pieza, pero no me dicen cuánto mide. Bueno, pues yo lo voy a medir 3, 5, 6 veces, saco la media aritmética y el valor que me dé, ese lo vamos a tomar como valor real de la pieza. ¿Okay? Porque se supone que ya se está tomando ahí ciertos errores de medición y todo ese relajo, pero ya tomando varios, ya sacas un promedio, una media de la medición del equipo. Entonces, ahí tenemos la media de la sumatoria de los XY por los FI entre 20. Dice, como hemos comentado anteriormente, esta media que hemos calculado es el valor que consideraremos como real. Era lo que les comentaba ahorita hace un momento. Bueno, ahorita o hace un momento, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. A veces tenemos que cuidar nuestra forma de hablar también. Cuando no nos dan la medida de fábrica o algo de algún objeto, ¿cuál es la que vamos a tomar como medida real? Bueno, pues la media de las mediciones que se realicen en esa pieza. ¿Okay? Dado que el error absoluto de cada medida es la diferencia entre el valor real y el valor obtenido en la medición, vamos a añadir una nueva columna en la que se restan ambos valores. Aquí lo tenemos, el error absoluto es, ¿cuál fue mi medida real?
Mi medida real fue 3.4875. Aquí está, esta es la que vamos a tomar como medida real. ¿Cuál fue la primera medida que tomé? 3.45. Bueno, 3.4875 menos 3.45 me va a dar 0.0375. Otra vez, 3.4875 menos 3.40 me va a dar 0.875. Y así con cada uno de ellos. 3.4875 menos 3.52 me va a dar negativo de 0.0325 y así con las demás. ¿Ok? Continuamos. Una vez que hemos calculado el error absoluto de cada una de las medidas obtenidas, podemos calcular lo que se denomina imprecisión absoluta. La imprecisión absoluta se puede considerar como el error absoluto del conjunto de medidas que hemos realizado. La imprecisión absoluta, recuerden que no era lo mismo precisión que exactitud, ya lo vimos. La imprecisión absoluta es, ya tomando en cuenta el error absoluto que ya lo obtuvimos, ¿sí? Vamos a ver qué tan cercanas estuvieron una medición de la otra. Esa es la imprecisión. Y ya en promedio, cuando agarramos todo el grupo de mediciones, pues sacamos la imprecisión absoluta. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, pues aquí está. La imprecisión absoluta es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x testada menos xy en valor absoluto dividido entre n. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Para la imprecisión absoluta, vamos a ver. Aquí tenemos la sumatoria de los... ¿Cuánto me dio los x menos xy? Todo esto. Vamos a sumar todos estos que están aquí. Punto 3775, punto 0875, más esto, más esto, más esto. ¿Y a dónde voy a llegar? Voy a llegar a un valor de 0.675. Eso lo divido entre 20 y voy a tener una imprecisión de 0.0300375. Es una imprecisión pues relativamente baja. Me preocuparía cuando esa imprecisión esté cerca de la unidad o arriba de la unidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 0.03375. Entonces tenemos una imprecisión absoluta relativamente baja. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Una y otra hay una variación de 0.03375 gramos. No sé si me expliqué un poquito mejor. Sí, profe. Primera unidad. ¿Vale? Examen el martes la siguiente semana. Sí, profe, está bien. Órale, pues. Entonces,